la orden que no admite dudas en una época en la que la voz divina parecía cada vez más lejana para un reino dividido. Un mensajero fue llamado con una instrucción tan clara que no permitía interpretación a viajar hasta Vito, proclamar sobre el altar profano que sería quebrado y regresar por un camino distinto. Bajo ninguna circunstancia debía aceptar comida, bebida, ni la hospitalidad de nadie. No era una recomendación, era una prueba de obediencia absoluta. Él se presentó en el lugar, habló con voz firme, y ante la mirada asombrada del rey, el altar se fracturó como una confirmación visible del mensaje. El rey, aterrorizado, intentó detenerlo y quedó momentáneamente paralizado hasta que el profeta intercedió y su mano fue restaurada. Ofrecimientos de oro, vestidos y comida llovieron sobre el mensajero. Los aplausos podían haber llenado su orgullo, pero él rechazó todo, consciente de que su protección dependía de cada detalle de aquella orden. Tomó el camino alternativo y marchó sin celebraciones, sin descansar, convencido de que su fidelidad debía mantenerse hasta el final. Lo que no podía imaginar era que el peligro no vendría del campo de batalla ni de un enemigo humano, sino de una voz humana disfrazada de autoridad que sembraría la trampa definitiva. Esta primera parte de la historia demuestra lo simple y radical de la instrucción. Cuando Dios habla, las palabras tienen peso. Obedecer no es opcional ni flexible, y la precisión al seguirlas puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. La mentira que parecía consuelo en el camino de regreso, cansado y sediento tras la confrontación. El profeta fue alcanzado por un hombre mayo ere que alguna vez había tenido el fuego de la unción, pero que ahora vivía bajo la sombra de la envidia. Esta anciano, al enterarse del poder del joven, sintió una mezcla de resentimiento y deseo de recuperar relevancia. No buscaba la verdad, buscaba protagonismo. Con voz suave, le dijo que había recibido un mensaje, un ángel habría cambiado la instrucción y ahora estaba permitido volver y comer en su casa. Ante palabras tan tranquilizadoras y debilitado por la fatiga, el joven cedió. No fue una rebelión calculada, fue una rendición por agotamiento y por la falacia de escuchar a alguien que usó la etiqueta de mensaje divino para disfrazar su voz. La escena se repite a través de generaciones a personas con aparente autoridad que, movidas por motivos humanos, hablan con seguridad y confunden a quien está más débil. El profeta entró, se sentó a la mesa, comió y bebió. Atravesó la delgada línea que Dios había trazado. A simple vista parecería una pausa mínima, casi inocua, pero en la narrativa bíblica y en la vida real, las pequeñas concesiones a menudo son la puerta de acceso a consecuencias proporcionales. La declaración que selló el destino, lo más terrible de la escena, ocurre cuando la mentira se vuelve instrumento de la verdad. Mientras la mesa se llenaba de conversaciones triviales, el anciano que había mentido fue de pronto invadido por la sinceridad del espíritu. Con voz que resonó más allá del techo, proclamó lo que no puede revertirse porque el mensajero desobedeció deliberadamente la instrucción del Señor. No conocerá el sepulcro de sus padres. El aire mismo pareció endurecerse. El joven, que apenas había buscado consuelo humano, recibió la sentencia definitiva. No hubo gritos, no hubo súplicas eficaces. La palabra proclamada tenía la autoridad de la divina y su cumplimiento sería irreversible. Aquí reside uno de los cortes más duros de la narración en la ambigüedad moral del anciano, que sabiendo mentir, terminó habiendo dicho la verdad por intervención divina. La mesa, que debía ser lugar de hospitalidad y restauración, se convirtió en el escenario donde se hizo patente la gravedad de romper un mandato santo. El profeta se levantó despojado del consuelo humano, con la certeza de que su ruta ya no lo llevaba a un destino terrenal común, sino hacia un cumplimiento mayo ere uno, que enseñaría a pueblos y generaciones la solemnidad de la obediencia. El león a juicio y señal, el retorno del profeta, fue un andar cargado de intención, lento, casi ceremonial. El camino se abrió como testigo del drama que culminaría en la manifestación más brutal y simbólica. Un león surgió de entre los montes. No era una bestia aquejada por hambre, ni una predación ordinaria. El animal actuó con precisión, mató al hombre, pero no consumió su cuerpo. Permaneció a su lado, inmóvil, sin tocar al jumento que acompañaba la ruta. La escena produjo estupor entre los que posteriormente pasaron por allí. Un león que ejecuta sentencias sin devorar, un asno que no huye, un cadáver que narra una verdad más pesada que cualquier discurso. La naturaleza misma se volvió lenguaje.
el animal se transformó en mensajero del juicio divino. Esta imagen brutal y silenciosa se convirtió en un altar de advertencia para quienes la vieran. La narrativa no busca recrear violencia gratuita, sino subrayar que cuando la palabra de Dios es desobedecida, la corrección puede manifestarse en formas que desafían la lógica humana. El clímax muestra que cierto tipo de justicia es inmediata y literal, diseñada no para humillar, sino para enseñar de manera indeleble. La lección que resuena entre naciones cuando el anciano halló el cadáver. Su llanto fue profundo y su arrepentimiento sincero. Reconoció que su mentira había sido la chispa que permitió la caída y tomó el cuerpo, sepultándolo en su propio sepulcro, pidiendo ser enterrado junto a él cuando llegara su hora. Pero la historia no quedó reducida a un duelo privado. Se convirtió en una enseñanza pública que cruza fronteras, de las aldeas antiguas al México contemporáneo, de la península ibérica a las comunidades hispanas de Estados Unidos. La advertencia es clara y universal: la obediencia a la palabra de Dios no se negocia. Y las voces humanas que buscan reinterpretarla por interés personal pueden causar daños irreparables. Esta narrativa funciona como espejo y alerta. Invita a la vigilancia espiritual, al discernimiento, frente a quienes proclaman palabras en nombre de Dios sin respaldo divino, y al valor de mantener la fidelidad aun cuando la gratificación inmediata parezca lógica o compasiva. La muerte del profeta no glorifica la severidad divina, sino que subraya la seriedad de una economía espiritual donde cada mandato tiene peso. Que esta historia despierte en quien la escuche la determinación de buscar la verdad con humildad, la fortaleza para decir no a atajos humanos y la convicción de que la fidelidad, aunque costosa, preservau propósitos eternos.